Buenas noches a todos. Hoy quiero hacer un video un poco más dirigido al tema de macro, en donde explico mi opinión de por qué el mercado está cayendo, por qué Bitcoin, cripto y la bolsa en general va en decaída. Y empiezo por decir que si hay algo que los mercados en general detestan y simplemente no toleran, es la incertidumbre. Cuando tenemos incertidumbre en el mercado, ya sea por un evento económico o un evento geopolítico, pues el mercado responde con movidas, caídas rápidas y agresivas. Los inversionistas venden todo lo que pueden, generalmente activos líquidos, como lo son stocks, como lo es Bitcoin, como lo son otros criptos, eh, hasta incluso hasta el oro, y se mueven a lo que ellos consideran de menor riesgo, a corto plazo por lo menos. Que eso sería cash, o sea, efectivo, y US Treasuries, o bonos del gobierno de Estados Unidos. Y esto es lo que estamos viendo en el último mes y medio. Podemos ver que la caída comenzó más o menos en febrero, pero ha sido aún mucho más notable en esta última semana. En la primera semana de abril, en donde vimos que creo que el S&P 500 bajó más de 5 entre 5 y 6% en un día, que una movida significativa. Entonces, ¿incertidumbre a qué? Pues primordialmente a la imposición de aranceles, tariffs, a otros países por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y no es necesariamente que estos tariffs ya están teniendo efecto, porque no lo están teniendo todavía. Yo creo que sí tendrán un efecto en un futuro cercano, pero es básicamente la incertidumbre de, ¿verdad?, hasta dónde vamos a llegar con estos tariffs, cuáles son los países a que le estamos imponiendo los tariffs, en qué grado, etcétera, etcétera. O sea que hay mucha incertidumbre todavía en el mercado, ¿verdad? Relacionado a eso, y por eso es que estamos viendo el mercado reaccionar de tal manera. Ahora quiero desviarme un poco y hablar sobre uno de los rumores del por qué el presidente está imponiendo estos aranceles. Y está corriendo la idea por ahí de que Trump quiere causar una caída en el mercado para forzarle la mano, para obligar a la Reserva Federal a cortar las tasas de interés. Y esto tiene ¿verdad? En parte tiene un grado de validez, y les explico por qué. El gobierno de los Estados Unidos tiene un total de casi 37 trillones de dólares en deuda. 9 de esos trillones, de esos 37 trillones se caduca este año, en el 2025. Entonces, ¿cómo hace el gobierno para pagar este dinero cuando claramente no tienen el dinero para hacerlo? Pues tienen que emitir más bonos federales y venderlos al mercado. Ahora, el problema es que hacerlo hoy en día implicaría tener que emitir bonos pagando intereses de entre 4 y 4,5%, ya que ese es, ¿verdad?, la tasa de interés actual. Y esto quizás no suena como mucho dinero, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando de 9 trillones de dólares, pues el número resulta ser significativo. ¿Ok? Entonces, el presidente Trump le gustaría poder refinanciar esa deuda que se caduca este año, que son 9 trillones de dólares. Le gustaría refinanciarla a los intereses más bajos posibles, que obviamente tiene sentido. Algo que solamente sería posible si la Reserva Federal decide cortar las tasas de interés. ¿Y en qué momento es que la Reserva Federal corta las tasas de interés? Pues en momentos en que estamos o nos acercamos a una recesión o a una contracción económica. Por ejemplo, esto lo vimos a principios del marzo del 2020 con la pandemia de COVID, en donde, por ejemplo, el Dow Jones y el S&P 500 ambos sufrieron caídas de sobre 30% en su valor en un periodo de 6 semanas. Y esto obligó a la Reserva Federal a cortar las tasas de interés a cero, y luego tuvieron que implementar programas de compra de la deuda de los Estados Unidos, lo que se conoce como quantitative easing, y que son ambas, ¿verdad?, acciones inflacionarias. Y yo he hablado un poco de esto de quantitative easing en otros videos, pero nada. Ahora, y no estoy diciendo necesariamente que esto es lo que quiere hacer el presidente Trump, solamente estoy exponiendo esta idea porque es una de las ideas que está corriendo por ahí. Y sí, aunque esto no estoy seguro si es
lo que quiere hacer el presidente Trump. Yo sí sé que él sí quiere cortar los intereses, quiere que la Reserva Federal corte los intereses porque eso va a estimular la economía y porque van a poder refinanciar su deuda. Ahora, volviendo al por qué Bitcoin y cripto en general están cayendo, pues por la misma razón que los stocks están cayendo, por la incertidumbre. Bitcoin es un activo muy joven y el mercado aún no entiende cómo apreciarlo, cómo evaluarlo. Si el mercado ya entendiera el valor detrás de un dinero que es global, neutral, descentralizado, ¿verdad? Que no posee riesgo de depreciación ni de confiscación siempre y cuando se guarde de la manera apropiada, pues veríamos a Bitcoin apreciando un valor en estos tiempos eh, a, en vez de estar, ¿verdad?, cayendo en precio. Mi predicción es que en un futuro Bitcoin se comportará de tal manera, se comportará como un safe haven asset, en donde el mercado, ¿verdad?, lo va a valorar de esa manera. En periodos de turmoil, en periodos de incertidumbre, vamos a ver el precio de Bitcoin subir, a diferencia de lo que estamos viendo hoy en día. Eh, como pueden ver, si comparamos Bitcoin con otros criptos, podemos ver que Bitcoin siempre se mantiene más estable que estos otros criptos. Por ejemplo, ayer este Bitcoin estaba bajo 6.5%, mientras que Ethereum estaba bajo entre 12 y 13%. Los otros criptos tienden a caer más que Bitcoin, siempre, porque son obviamente mucho más risky. El mercado ya por lo menos entiende que Bitcoin está separado de cripto. Bitcoin es un asset, es un activo distinto, es diferente a estos otros criptos y sabe que estos otros criptos son mucho más riesgosos que Bitcoin. Y poco a poco están, ¿verdad?, empezando a entender que Bitcoin es, ¿verdad?, especial y que es diferente. Pero todavía, ¿verdad?, todavía falta mucho por entender. El mercado todavía no comprende bien cómo apreciarlo y cómo valorarlo. Entonces, vimos a Bitcoin caer desde sus máximos, que fueron aproximadamente 108.000, sus niveles más altos en este ciclo, a sus niveles más bajos en los 74, 75.000 ayer, y eso es una caída de aproximadamente 30-31%. Mi mejor predicción es que si caemos más de eso, más de 30%, no creo que bajamos menos del tope del ciclo pasado, que fueron alrededor de $70.000, más o menos. Particularmente ahora que estamos entrando a la parte del ciclo de Bitcoin más caliente, en donde Bitcoin tiende a ser mejor, tiende a perform mucho mejor. Y esos son los 12 a 18 meses después del halving, en donde el precio, ¿verdad?, tiende a subir más que en otros periodos del ciclo. Y recuerden que el halving ocurrió en abril del 2024, el año pasado. O sea que ahora estamos entrando a ese año. Y estos próximos 6 meses debe, ¿verdad?, Bitcoin perform bastante bien, diría yo. Todo va a depender también, ¿verdad?, de lo que ocurra con las tasas de interés, de cómo crezca el money supply en el sistema. Todas esas cosas son factores que influyen, ¿verdad?, en el precio de Bitcoin, porque Bitcoin se beneficia de la inflación, se beneficia de este aumento en la cantidad de dinero en el sistema, ¿verdad? Entonces, pues, todo eso también va a jugar un rol en la cantidad de, ¿verdad?, en el precio que Bitcoin pueda alcanzar en el corto plazo. Ahora, nada garantiza, ¿verdad?, que se vaya a repetir esto del ciclo en donde vemos que de los 12 a 18 meses después del halving el precio tiende a subir dramáticamente. Nada garantiza que eso se vaya a repetir, pero yo prefiero mantenerme posicionado en Bitcoin y acumulando, ya que la mayoría de las ganancias tienden a ocurrir en unos pocos días del ciclo y tienden a ser unos días, ¿verdad?, que se encuentran en esos últimos 6 meses del ciclo. Así que nada, con eso los dejo. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal y compartan con amigos y familiares. Y los veo en la próxima.